Muy buenas tardes, te damos la bienvenida a un diálogo live más. Estamos aquí totalmente en vivo como cada domingo después de la prédica. Por eso pueden ver aquí todo el movimiento que hay detrás, pero nos alegra que cada vez podamos volver a la normalidad, podamos estar más personas aquí en la tarima. Y bueno, hoy tengo conmigo a una invitada muy especial que se llama Nicole y es parte de la red de jóvenes. Hola, mucho gusto. Y yo quería hoy justamente tocar este tema que habló el pastor con ella, porque para los que no las conocen, ella ha tenido una experiencia de vida que va muy de acuerdo a lo que vamos a hablar hoy y que va con lo que el pastor predicó, porque ella, les voy contando, vivió mucho tiempo en Emiratos Árabes. Y como todos saben, un país musulmán y que se asemeja un poco no a lo que el pastor decía del mundo. Yo quiero que hoy veamos esa experiencia del mundo como este país y nos vamos a dar cuenta luego también que no está muy lejos de donde hoy estamos. Y Nicole, la primera pregunta que yo te quería hacer hoy es ¿cómo fue esa experiencia de como cristiana, como creyente, vivir en un país musulmán, en un país árabe y prácticamente donde Dios no se hace la voluntad de Él? Sí, bueno, muchas gracias por tenerme aquí. Considero que el hecho de haber vivido en Emiratos Árabes no solamente rectificó el hecho de que Dios es la verdad, sino que también me hizo darme cuenta de la necesidad que se tiene de Jesús no solamente en Emiratos Árabes, sino en toda esta región árabe. Obviamente el hecho de estar sumergida en esta cultura, nunca me sentí cómoda, nunca sentí que pertenecía a eso. ¿Intentaron alguna vez someterte a las leyes de ese país, decirte no hagas esto, sino esto otro? No tanto someterme, pero obviamente ciertos comentarios como ¿por qué tienes el cabello suelto? O ¿por qué te vistes de tal manera? ¿Por qué no asistes a este tipo de ritos? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿te confrontaron alguna vez incluso con tu fe cristiana? Claro. ¿Sí? Obviamente en este país predomina el musulmán y el hecho de ser diferente genera que te sientas señalado. ¿Y podías hablar de Dios a alguien, a algún compañero del colegio? ¿O tenías que guardártelo para tu familia, para ti? Ese supongo que es como el principal problema, que la cultura es tan arraigada y que esta religión es tan fuerte que el mero hecho de tú tratar de hablar de tu Dios y de comunicarles a ellos lo que tú crees y de tu Dios genera fricción entre las personas. Claro. Entonces nunca fue algo que yo de verdad hablara muy abiertamente, porque todo el mundo tiene... Claro, lo importante no es eso que comentaste, que me gustó mucho, que, o sea, a pesar de que sentías esa fricción, esa presión, o sea, tu fe nunca bajó y siempre estabas convencida de lo que creías y no dejaste que ese mundo que te rodeaba afectara tu fe. Sí, creo que gracias a Dios nunca me incliné por esas creencias, por esa religión, y también noté que Dios puso en mi vida personas que creían en lo que yo creo y claro, me rodeó de personas que también están pasando por lo mismo y eso me ayudó un montón. Yo cuando preparaba el diálogo live también estaba pensando y yo decía, estamos tan lejos realmente de un país musulmán, de un país árabe, y creo que realmente no, porque si nos ponemos a pensar en Alemania, yo creo que la creencia de Dios o los ideales que Dios dejó cada vez se están perdiendo aquí. Sí. Y no solo en Alemania, sino que en muchos países siento yo que todo lo que Dios dijo en la Biblia está mal. Está mal. Y se está empezando a convertir un mundo en el que la Biblia es anticuada, que eso no tiene sentido, que por qué hacerle caso, por qué creer en eso. Y no siento que estamos ahora en una época donde solo en países árabes o musulmanes se vive así, sino que en Alemania y en otros países cada vez estamos viviendo, yo digo, en un mundo más ateo, sí, en un país más anticristiano, anticristo, porque eso es lo que se viene, ¿no? Que el anticristo sea el que domine acá. Y con eso te quería preguntar a ti, Nicole, ¿cómo ha sido tu experiencia no solo en Emiratos Árabes, sino que en tu vida en general, en Colombia o aquí en Alemania? ¿Cómo ha sido tu experiencia a la hora de enfrentarte a las cosas del mundo? Bueno, esto obviamente creo que lo experimentamos todos y el mundo está lleno de tentaciones y siento que lo he vivido más fuerte aquí en Alemania, donde ya estoy viviendo sola, donde no tengo claro, a mis padres que me dicen como no puedes ir a este lugar, no puedes hacer esto. Claro. Pero siento que cada vez que me aferro más a Dios, noto más tentaciones en mi vida.
y cuando me siento lejos, no las tomo, no me parecen como muy significantes, pero siempre que me aferro más a Dios, a pesar de que noto más tentaciones, también noto su ayuda al enfrentarlas. Y siento que todos los estudiantes que estamos aquí pueden dar como voz de eso, porque en este país me he dado cuenta que a lo bueno le dicen malo, a lo malo bueno, pero gracias a Dios también me he rodeado de personas que estamos pasando por lo mismo y me siento muy contenta. Y justo eso que mencionas creo que es importante porque incluso lo mencionó Benji, la última red que tuvimos de jóvenes el viernes, que dijo, no importa como que cuál es tu pecado, sácalo a la luz, rodéate de las personas con las que puedes contar ese pecado, porque él decía que los pecados en la oscuridad es muy difícil salir, pero cuando el pecado lo sacas a la luz es más fácil superarlo. Y creo que un poco con eso que decís de saberte con quién rodear, creo que eso es muy importante. Y otra cosa que mencionabas que me gustó, ¿no? Es esa libertad que tenemos. Vos decís, bueno, vine acá sin mis papás, ahora yo ya veo por mi vida. Y eso nos pasa mucho a nosotros porque Dios nos ha dado el libre albedrío y para eso hay un versículo muy importante que dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Entonces es saber buscar qué es lo que me conviene y saber buscar qué es lo que me acerca a Dios o qué me aleja de Dios. Ya como para ir terminando, Nicole, yo te quería preguntar, o pues si nos puedes contar un poco, lo mencionaste, pero como un poco más profundo de tantas personas que nos ven, probablemente pasan por una situación similar, probablemente están pasando por algo que dicen, es que no sé cómo alejarme de esto o no sé cómo dejar esto. Y con tu experiencia, ¿cómo logras o cómo has logrado mantenerte fiel en Dios? Lo comentaste incluso en Emiratos Árabes. ¿Y qué recomendación le das a las personas para que no caigan en las cosas que el mundo ofrece? Bueno, yo considero una vez más que las personas con las que te rodeas juegan un rol súper importante en tu vida. Obviamente si por ejemplo tienes problemas con el alcohol y te rodeas solamente con personas que toman todos los días, no vas a salir de eso. Y otra cosa que también me funciona mucho es pedir sabiduría. Cuando tú pides por sabiduría, cuando estás en la situación, te das cuenta que mira, en realidad no debo estar aquí, esta situación no me conviene, estas personas me están alejando cada vez más de Dios. Y eso, cuando pides por sabiduría, en serio que cuando estás en la situación y te das cuenta que no debes estar ahí, el Espíritu Santo te convence de vete, o vete con otras personas, o no te sirve estar en ese tipo de ambientes. Eso me ayuda mucho, la verdad. Y creo que lo que dijiste es eso, ¿no? La sabiduría. Efraín el viernes en la red también nos dijo, sean inteligentes. Cuando estén en una situación, sean inteligentes. Pregúntense a sí mismo, el pastor mencionó el versículo hoy, de amar a Dios con todo nuestro cuerpo, alma y mente. Con nuestro corazón, alma y mente. Preguntémonos eso cada vez que nos enfrentemos a una situación. ¿Esa situación que estoy viviendo me aleja o me acerca de Dios? ¿Esa situación que estoy viviendo hace que mi mente esté centrada en Dios o hace que mi mente se confunda por las cosas que estoy viendo? ¿Cómo actúa mi corazón ante la situación que estoy viviendo? Yo creo que ese puede ser el versículo que hoy nos podemos llevar. Es cada vez que enfrentemos algo, pensemos en cómo afecta esa situación mi relación con Dios y si eso me ayuda a fortalecer o me aleja de eso, ¿no? Total, sí. Bueno, Nicole, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por compartir tu experiencia. Ya saben, ¿no? Si ustedes están enfrentando esto, hay salida, hay maneras de superarlo. Ya vieron el testimonio de Nicole de vivir en un país que ni siquiera puedes hablar de Dios y ella se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo con su fe intacta. Ahora la tenemos aquí y yo que la he conocido en la red puedo decirles que es una hija de Dios que se ha mantenido con sus creencias intactas. Muchas gracias por haberme tenido en cuenta y muy feliz de haber podido compartir mi experiencia. Bueno, así que los esperamos en otro próximo Diálogo Live. Hasta el próximo domingo. Chao. Chao.